En Jalisco, el principal padecimiento de salud son las enfermedades respiratorias agudas. En 2022 se registraron 871,134 casos, siendo esto lo que más aquejó ese año a la población jalisciense. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica, en segundo lugar se encuentran las infecciones de vías urinarias con 170,620 casos. En tercer lugar, las infecciones intestinales y por otros organismos con 154,151 casos, y en quinto lugar el COVID-19 con 120,365 casos. Estas enfermedades, de no prevenirse, pueden llegar a convertirse en un riesgo de mortalidad. En el país, según estadísticas del INEGI, las principales causas de muerte en 2023 fueron enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado. De las personas fallecidas, 79,8% contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte. El 13,8% no tuvo atención médica. Del total de muertes registradas, 89,5% se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen, y hoy vamos a hablar acerca de la salud. Pero ¿cómo podemos hablar de la salud si nosotros mismos a veces nos complicamos la existencia, pues no haciendo caso, que normalmente eso sucede? Por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿se puede prevenir, doctora? ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días, gracias por la invitación. El cáncer es una enfermedad multifactorial, sin embargo, nosotros podemos tomar acción en ciertas cuestiones. El cáncer aumenta debido a factores de riesgos prevenibles y no prevenibles. En este caso, aquellos que no son modificables son relacionados a la genética, como la edad, el sexo, enfermedades predisponentes que ya se haya nacido con ella. Sin embargo, hay factores que sí son modificables, que están relacionados más al estilo de vida, como por ejemplo el consumo de alcohol, el tabaquismo, una vida sedentaria, la obesidad o la exposición a ciertos carcinógenos laborales o incluso infecciosos. Sí. Entonces, todo eso se puede de alguna manera tomar en cuenta, prevenir, porque pues nos puede dar, tenemos un riesgo de que nos dé cáncer. Claro. De hecho, en los factores modificables es donde se actúa la prevención primaria. ¿En qué se basa esta prevención primaria? Es en dar información y educación a la población para que obtengan un estilo de vida más sano, limitar estas prácticas que aumentan el riesgo y a su vez también ahí es donde entran en juego las vacunas. Ciertos factores infecciosos como el virus del papiloma humano o el virus de hepatitis B, para los cuales hay vacunas, entonces el uso de estas vacunas limita la infección y por lo tanto el factor de riesgo para desarrollar cáncer. Ahora, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, pues se presta mucho justamente a lo contrario, ¿no? Por la alimentación, por el alcohol, por todo lo que has estado diciendo, ¿no? Claro, actualmente nuestro estilo de vida que se basa en poca actividad física, una dieta muy occidental y ciertos patrones de conducta pues que no favorecen precisamente un estilo de vida sano y aumentan en medida poco o mucho el factor de riesgo para que se desarrolle cáncer. Bueno, pues ahí estamos hablando, entre otras cosas, del cáncer, pero también hay otras. Doctor César Augusto, ¿cuál es tu especialidad? ¿Tú de qué área vienes? Yo vengo del área de epidemiología y estoy en la Secretaría de Salud Jalisco. Sí. Bueno, obviamente aquí hay un tema también de riesgo, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, como bien lo comenta la doctora, la mayor parte de las enfermedades tienen que ver con, sí, factores no modificables que tienen que ver con la persona, pero muchos de ellos son modificables y son los que sobre los que tenemos que estar trabajando como instituciones de salud para prevenir las enfermedades. Esto pasa con las enfermedades de presentación crónica, como puede ser el cáncer o la diabetes, pero también pasa con otras enfermedades como pueden ser las infecciosas, que estas las podemos prevenir de manera muy directa, con acciones que a veces incluso podemos llegar a desestimar en nuestro día a día como personas y que fundamentalmente tienen que ver con nuestros estilos de vida, una alimentación saludable, una actividad física, el aplicarnos las vacunas, etcétera, que a final de cuentas eso es lo que previene estas infecciones o nos prepara para hacer un mejor frente a estas infecciones cuando llegan a presentarse. El ejemplo tal vez que tenemos ahorita de moda es la influenza,
que si nosotros accedemos a una vacuna para influenza, pues tenemos un riesgo mucho menor de presentar formas graves de la enfermedad y con ello, pues evidentemente un riesgo. ¿Y todavía estamos a tiempo de vacunarnos de influenza? Por supuesto, todavía estamos en campaña. De hecho, el doctor Víctor es quien está como responsable de esta área, pero ahorita todavía puede acceder la población. Se empezó a aplicar desde octubre, pero actualmente todavía es viable que se pueda aplicar. Sí, porque vamos a decir que lo peor viene en las próximas semanas o meses. Es correcto. Gracias por la invitación. De hecho, tenemos registrado en Jalisco que la influenza empieza a partir de la segunda, tercera semana de enero y empieza fuerte. Por eso estamos a tiempo para prevenir las vacunas. Tenemos fecha desde noviembre con las vacunas y estamos extendidos hasta marzo. Es decir, ahorita yo sí me puedo vacunar, estoy en tiempo, no hay ningún problema. Me ayuda en estos momentos porque todos estamos o tosiendo con ronquera o moqueando, ¿no? Ahorita. Sí, es correcto. Es, por ejemplo, hay mucha leyenda urbana que si yo tengo la vacuna, no me va a dar. No, claro, sí te va a dar, pero te va a dar de un cierto nivel, poco menor. O sea, por eso estamos a prevenir ahorita, actualmente. Y también se dice que si yo estoy bien, si me pongo la vacuna, me voy a sentir mal varios días. Sí, pero no le va a ir como una mortalidad. No va a llegar a tal grado de hospitalización. Pero sí me puedo sentir mal. Sí, como una gripa, por así decirlo. Bueno, pero sí es más recomendable, sobre todo porque por las condiciones del clima que tenemos aquí en Guadalajara, que luego hace frío, luego hace calor, luego hace calor, luego hace frío, estamos más propensos a enfermarnos. Sí, claro. Me refiero a que si viviéramos en un lugar de puro frío, pues no habría tanto problema, ¿no? Ya nos cubrimos y se acabó el asunto, pero aquí entre que nos cubrimos y nos descubrimos, ¿sí afecta eso? El clima, pues. El clima, pues sí, son cambios drásticos. No tenemos todo. La gripe es como otro sistema inmune, nosotros tenemos y vamos a reaccionar a otro virus. Y es prevenible y es mejor vacunarnos ante la influenza porque estamos propensos a otras personas que lo tengan o no lo tengan. Bueno, por ejemplo, otros casos como lo del COVID, por ejemplo. ¿Conviene ahorita también meterse en ese asunto de vacunarse? De hecho, como lo comentaba el doctor Cristian, actualmente estamos en la temporada en que empiezan la mayor cantidad de contagios de enfermedades respiratorias. Influenza, COVID y todos los demás virus respiratorios que son sujetos a vigilancia epidemiológica desde la gripe común. De ahí la importancia de que, bueno, sí, evidentemente la vacunación es tal vez la acción que tenemos con una efectividad más directa, pero nosotros en el día a día tenemos que llevar a cabo acciones para prevenir estas enfermedades. Como se manejó en la pandemia, recordaremos todos que insistíamos mucho en el lavado de manos, insistíamos mucho en no acudir a lugares cerrados si nos encontrábamos enfermos, en el uso de cubrebocas si nos encontrábamos enfermos. Son acciones que a lo mejor ante el haber pasado ya la etapa más complicada de la pandemia, se nos van olvidando poco a poco, pero que tenemos que seguir fomentando como sistemas de salud para evitar que se lleguen a presentar esos casos. Tal vez ahorita ya no de COVID, pero las demás infecciones respiratorias tienen prácticamente el mismo mecanismo de transmisión y a partir de ello también la prevención que pudimos manejar en su momento con COVID nos sirve para todas las demás. Sí, y sobre todo para tomar en cuenta que pues esto ya llegó para quedarse, ¿no? En dimensiones más o en dimensiones menos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, es motivo de la vigilancia epidemiológica el estar monitoreando todos los virus que se pueden estar presentando, o cuando menos los de interés epidemiológico, precisamente para ver cuál es el comportamiento que están presentando y determinar si es que tenemos un alza o no en la presentación de estas enfermedades, y a partir de eso, pues establecer las políticas públicas que vayan encaminadas a su prevención. Bueno, ahora la pregunta así en general es, ¿por qué normalmente no hacemos caso? Pues ya lo vemos como una costumbre. Me alivio, me dio, no me fue mal y empieza a disminuir lo que es, como dijo el doctor César, cubrebocas, lavado de manos, la distancia, aislarnos principalmente.
De hecho, es tal vez uno de los mayores retos en salud pública, el que la persona se sienta con esa necesidad de autocuidado que lo mantenga durante todos los días de su vida y particularmente con enfermedades como pueden llegar a ser las crónicas degenerativas, que se presentan a lo mejor después de 10 o 15 años de malos hábitos, pues son las que son más difíciles de prevenir precisamente porque no podemos adoptar esos cambios en nuestro día a día, que a veces son cambios muy sencillos que pueden tener que ver únicamente con el ser ordenados en la comida, el salir 30 minutos en la tarde, noche a caminar todos los días. Cosas tan sencillas como esas a lo mejor a veces nos da hasta flojera poderlas llevar a cabo y obviamente con el acúmulo de los años pues es cuando se llegan a presentar estas enfermedades. Sí, porque no hay ninguna enfermedad que empiece, o sea, sobre todo de este tipo, que me dé al día siguiente, ¿no? Muy pocas de ellas, las infecciosas tal vez solamente y después de una semana. Sí. Pero de este tipo de enfermedades, digo, porque no hemos todavía entendido que el cáncer es una de las principales causas de muerte en México, ¿no? Sí, de hecho, en el 2024 fue la tercera causa de muerte, con más de 23,000 muertes. Y esto es muy importante de conocer y saber porque 4 de 10 cánceres que se presentan van a ser prevenibles. Entonces es muy importante tomar acción, hacer mucho énfasis con la población de tratar de tener un estilo de vida más sano. Sabemos que quizás la recompensa de invertir en nuestra salud, en unos hábitos más sanos, no va a ser inmediata, pero a largo plazo claro que sí va a tener un peso importante. Sí, sobre todo que nuestra esperanza de vida también ha aumentado y por lo tanto vamos a tener una vida, vamos a decir, de adulto mayor, pues con enfermedades, ¿no? Sí, es correcto. Y de ahí la importancia de empezar temprano con nuestra juventud o con las personas más jóvenes a tratar de encaminarlos en un estilo de vida que favorezca tener, cuando seamos más grandes, una salud. Sí, porque además tampoco están las condiciones, los servicios de salud pueden ser, como decía, buenos, malos o regulares, pero depender de un sistema de salud que tiene sus deficiencias, pues tampoco, o sea, no estamos en Dinamarca, como bien dicen, ¿no? Sí, quizás no estamos en Dinamarca, pero es importante también crear un compromiso con nuestros pacientes o con la población en general. Me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del cáncer existen programas de tamizaje o de screening. Son aquellas pruebas que se realizan para tratar de detectar un cáncer en etapa temprana, sabiendo que el cáncer, conforme más temprano se diagnostique, el resultado o la sobrevida a largo plazo es mejor. Los dos ejemplos más claros que tenemos aquí en México es el tamizaje para cáncer de mama y tamizaje para cáncer cérvico-uterino. Los lineamientos internacionales nos dicen que para que un tamizaje sea efectivo, esto es, que disminuya realmente los datos de mortalidad de tal o cual cáncer, tienen que ser aplicados en un 70 a 80% de la población a la que van encaminada. En nuestro país, el tamizaje de cáncer de mama se realiza únicamente en el 38% de la población a la que va encaminada, y cáncer cervicouterino es inclusive menos, un 10.9%. De ahí la importancia que se tienen en instituciones públicas, llámese IMSS, Secretaría de Salud, o en mi caso que vengo del Instituto de Cancerología, de ser instituciones más accesibles hacia la población para que justo con estas campañas que se realizan, tratar de incentivar a las personas a que acudan y que se realicen estos estudios. Bueno, esto es muy importante porque depende de nosotros. O sea, a final de cuentas, si yo me voy a esperar a que me enferme y voy a estar en uno de estos servicios de salud, pues entonces los riesgos son mayores. Así que, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto, cambios. ¿Y cómo le hago? ¿O quién debería de hacérselo? Bueno, en el caso del tamizaje que hablaba, el de cáncer de mama, todas aquellas mujeres mayores de 40 años tienen por obligación año con año realizarse la mamografía y a la par el ultrasonido mamario para detectar cualquier tipo de eventualidad que pueda llegar a existir. Y en el cáncer cérvico-uterino está recomendado a partir de los 25 años realizarse el famoso Papa Nicolau, que es una citología cérvico-vaginal, tomar muestras del cérvix que se estudian para ver que no haya ningún tipo de alteración. Conforme los resultados vayan siendo normales, se puede ir espaciando la periodicidad en la que se realiza, por ejemplo, el Papa Nicolau. Sí.
No cada año, cada 6 meses. ¿No? Cada 3 años, si es que 3 papanicolau han salido normales, digamos, o sin ningún tipo de alteración. Sin embargo, la mamografía, pues sí es recomendada realizarla año con año, a partir de los 40 hasta los 75 más o menos. La recomendación es 5 años antes de la esperanza de vida que se planea que tenga la persona. En nuestro país estamos alrededor de los 75 años, entonces la realización de la mamografía se recomienda de los 40 hasta los 75, o si la paciente tiene importante carga genética de cáncer de mama en la familia, se recorre el inicio del tamizaje 10 años, es decir, a partir de los 30. Sí, mi mamá, si mi tía, si mi prima y si alguien, ¿no? Exactamente. Sí, bajo esas circunstancias. Ahora, esto también provoca muertes, volvemos otra vez a lo mismo. No solamente es el tema de ya me morí, sino el tema de todo un tratamiento que es verdaderamente pues, muy fuerte, ¿no? Sí, hablar de cáncer es complejo porque es una entidad que no solamente afecta la calidad de vida del paciente en cuanto a su salud, afecta a la familia, afecta, claro está, de manera psicológica, y algo muy importante es afecta también a la economía. El cáncer no es una enfermedad que es barata de tratar. Entonces, justo de ahí la importancia de diagnosticar a tiempo, justo ahí la importancia de prevenir lo que sea prevenible para que los costos de atención se disminuyan, que es lo menos importante. Lo más importante sería que el resultado a largo plazo del tratamiento sea que un paciente siga vivo. Sí, pero de todos modos, aunque haya los servicios de salud, pues implica, como tú bien dices, pues que la familia le dedique tiempo a esta persona, que esta persona no pueda realizar ciertas actividades, no sé, laborales o de lo que sea, y por lo tanto, pues no produce, por lo tanto no se genera dinero y por lo tanto, pues es un gasto y es una calidad de vida menor, ¿no? Claro, sin embargo, sí es importante saber que conforme más temprano se diagnostique un cáncer, el tratamiento suele ser de cierta manera más sencillo o al menos menos complejo a uno de etapa avanzada. Un cáncer metastásico, prácticamente el tratamiento es hasta que progrese o hasta que ya no exista un paciente. No así un cáncer en etapa temprana, en el que se hace el tratamiento oncológico necesario y posterior a eso únicamente es necesario vigilancia y seguimientos. Bueno, ¿y qué otros tipos de cáncer? Por ejemplo, en el caso de los hombres. Ah, claro, ese es otro tamizaje que también tenemos y que año con año en octubre se hace mucho hincapié, que es el cáncer de próstata. En este sentido, bueno, pues los hombres tienen que hacerse a partir también de los 40 años un screening en base a una exploración física, a estudios de imagen y estudios en sangre. Ciertos parámetros van a indicar cuando sea necesario hacer más estudios, por ejemplo, resonancias o bien directamente una biopsia. Ahora, ¿eso se puede hacer en nuestros servicios de salud comunes? Sí, se hace pues año con año. Existen campañas ya establecidas tanto de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicouterino. Inclusive en el instituto también tenemos campaña de cabeza y cuello, en la que se busca hacer un tamizaje o hacer conciencia en la población para que acudan a realizarse estas pruebas para un diagnóstico temprano. Sí. Ahora, pasemos otra vez a la etapa de la prevención, porque se habla mucho de lo mismo y en ocasiones, insisto que no hacemos caso. Por ejemplo, el ejercicio. ¿Influye en algo? Sí, claro que sí. El ejercicio no solo para el cáncer, sino para muchos otro tipo de enfermedades ayuda de entrada a que no tengamos obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio que particularmente en el cáncer crea un microambiente que podría favorecer que cualquier tipo de mutación que exista sea de mayor peso o importancia en lo que a cáncer se refiere. De tal manera que tener un estilo de vida más sano, como ya decían mis compañeros, hacer un poquito de actividad física. No necesitamos que sea un ejercicio intenso en un gimnasio. Con el hecho de caminar 30 minutos al día, tratar de comer lo más sano posible, frutas, verduras, disminuir el consumo de alimentos procesados, cárnicos muy procesados, nos ayuda a largo plazo a tener menos factores de riesgo para desarrollar un cáncer de colon, un cáncer de esófago, inclusive el mismo cáncer de mama. Se ha visto que la obesidad favorece que se pueda llegar a presentar. Sí, sobre todo esta es la parte que a mí me preocupa, y por eso quise hacer este programa, aunque ya hemos hablado
en otros programas de cambios del cáncer de mama, del cáncer de próstata y de otro tipo de cánceres, yo sí quisiera un poco como destacar la parte donde pues te avisan y te dicen tienes cáncer y por lo tanto te cambia todo tu vida, ¿no? O sea, tu vida pasa a otro estado y más allá de si sea, digamos, oportuno o tardío, sí hay un shock tremendo, ¿no? Claro, es una noticia que no es fácil de dar, mucho menos es fácil de recibir. Sin embargo, sí es importante saber que independientemente de la etapa en la que se diagnostique, siempre hay algo que hacer, ¿ok? Aquellos cáncer que podamos curar, se curarán. Aquellos que no, se paliarán. Es muy importante la calidad de vida. No es lo mismo tener un cáncer ya avanzado, que quizás el objetivo no sea curarlo, pero sí proporcionarle al paciente una mejor calidad de vida, que tenga las menores molestias posible. Y esto solo se logra con un tratamiento multidisciplinario. Es decir, hay que atender la parte física, la parte oncológica, pero también es muy importante atender la cuestión psicológica, nutricional y otro tipo de cuestiones secundarias que vienen junto con el cáncer. Entonces, sí, no es sencillo recibir el diagnóstico, pero justo en esos casos o en este tipo de padecimientos sobre todo es que nos apoyamos bastante de los equipos multidisciplinarios de psicología y psiquiatría. Que sí los tenemos. Sí. ¿Sí hay con qué? Sí, sí hay con qué. De hecho, justo hablando particularmente del instituto, lo que se buscó con esta nueva migración es tener un espacio físico en el que se cuente con todos los servicios necesarios para que un paciente que padece de cáncer y que necesite un tipo de atención oncológica, tenga a su alrededor y en un mismo edificio todos aquellos servicios que se puedan llegar a requerir. Gastroenterología, psicología, nefrología, neurología. Esto es muy importante porque uno de los retos en general, sobre todo en México, que tenemos es que la atención oncológica es una atención compleja y no es raro que de repente sea necesario derivar un paciente a otras instituciones para que se pueda atender de ciertos padecimientos. Lo ideal y lo que se busca es justo que en un mismo sitio pueda tener acceso a este tipo de especialistas y de atención para que justo su tratamiento sea más sencillo. Sí, pero no está yendo de un lugar a otro, Es ¿no? correcto. Bueno, este nuevo instituto, ¿dónde está y qué facilidades tiene? Ok. El nuevo instituto se localiza en la colonia Miramar, en Zapopan, y lo más importante o destacable que tenemos y que nos da mucho gusto es que hemos ampliado la oportunidad de atender más pacientes y disminuir los tiempos de espera. ¿Por qué? Porque prácticamente triplicamos nuestra capacidad de camas. Actualmente contamos con 148 camas, tenemos 63 consultorios planeados, de los cuales actualmente 32 ya están construidos y en uso. Tenemos el doble de quirófanos, tenemos 6 quirófanos y entonces el objetivo, como te comentaba, es tratar primero de generar programas de prevención que puedan llegar a mayor cantidad de personas, no solo Jalisco, sino aquellos estados que son vecinos de nosotros o que sean el occidente del país, dar un tratamiento oncológico de calidad y multidisciplinario para de tal manera curar lo que podamos curar, paliar lo que podamos paliar y sobre todo prevenir lo que podamos prevenir. Sí. Ahora, el tratamiento con la gente, es decir, yo voy ahí a este lugar y ¿cómo es el trato con la gente? ¿Te refieres al tipo de proceso que se tiene que seguir? Ok. Si tú tienes ya un estudio que potencialmente podría ser algo cancerígeno, entonces entras en un programa de detección, sea un estudio de mamografía, una tomografía, un ultrasonido. Cualquier cosa que potencialmente pudiera llegar a ser un tumor maligno, entras con un programa de detección. El especialista correspondiente a la clínica que te toque, es decir, tumores de mama, tumores de pelvis, gastrointestinales, lo valorará e iniciará un abordaje diagnóstico para de tal manera hacer una confirmación diagnóstica de cáncer. Si ese fuera el caso, iniciar el tratamiento oncológico pertinente, sea cirugía, sea quimioterapia o tratamiento sistémico o radioterapia.
Si el paciente afortunadamente no fuera cáncer, entonces se deriva al servicio correspondiente en algún otro tipo de institución de salud, dado que no requiere tratamiento oncológico. Sí. Bueno, ¿qué otro tipo de situaciones pudieran prevenirse? Que sí, ya lo dijiste al principio, pero que quiero destacar que sí lo podemos hacer. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Básicamente sería tener una dieta lo más balanceada, bajas de grasas, de alimentos procesados, alta pues en mucha agua, verduras, frutas, realizar actividad física, aunque sea poco, 30 minutos al día. Otra cuestión importante que poco quizás hacemos es la exposición solar. Podemos usar de manera religiosa el uso de bloqueador solar, protección solar, gorro, cachucha. Podemos pues tratar de tener en general un estilo de vida más sano, idealmente no fumar. El alcohol no es que lo tengamos satanizado, el factor de riesgo viene cuando es un consumo importante. Entonces un alcoholismo o tomar alcohol de manera ocasional no genera un aumento en el riesgo. Pero fumar sí. Fumar definitivamente sí, nunca va a ser sano fumar. Bueno, ahí están estos temas. Y yo por eso me quiero orientar hasta ese tipo de situaciones que a lo mejor uno puede decir, sí, ya lo sé, pues sí, ya lo sé, pero no hacemos nada. Esa es la parte fundamental de todo esto. Por eso urge que empecemos con los cambios. Hasta ahorita hemos a lo mejor sido un poquito más enfáticos en las actividades que podemos hacer para prevenir las enfermedades en nuestra persona. Pero también hay actividades que podemos hacer para modificar nuestro entorno de manera que esto disminuya el riesgo de presentación de las enfermedades. Particularmente con dengue sabemos que es una enfermedad que no se puede transmitir de persona a persona, sino que es necesario un mosquito que llegue y pique a una persona infectada y luego vaya y me pique a mí para que yo pueda enfermar. Entonces, la clave para evitar que las personas se enfermen de dengue, pues es precisamente evitar que haya la reproducción de este mosquito. Cuando nosotros nos damos cuenta o sabemos que ese mosquito se reproduce en el interior de nuestras viviendas, en espacios que nosotros mismos generamos en nuestro día a día y que de alguna manera, se puede decir, se activan cuando se llenan de agua en la temporada de lluvias, entonces la clave está precisamente en evitar que existan esos espacios donde se puede reproducir el mosquito y a partir de ello estar en la posibilidad de prevenir la enfermedad. Ese es el eje en salud pública para poder prevenir esta infección, que desafortunadamente cuando se llega a presentar por el hecho de que pues, un solo mosquito se puede reproducir una gran cantidad de veces por la cantidad de huevecillos que pone y por otro lado durante toda su vida puede estar infectando a diferentes personas una vez que picó una persona infectada, pues entonces la cantidad de casos que se pueden ver asociados en una colonia, por ejemplo, pues ya se representa como un brote. Y mientras más grandes vayan siendo los brotes, pues evidentemente que es más difícil de controlar por todos los pacientes que se encuentran. De ahí la importancia de esta estrategia que tenemos como instituciones de salud pública en el sentido de fomentar que la población, 3 cosas muy sencillas, lava, tapa, voltea y tira. Lavar pues, los recipientes que tenemos de uso diario, que necesitamos tener en nuestras casas como las cubetas, en donde pudiera estarse quedando los huevecillos, pues evidentemente que hay que limpiarlos para evitar que esto suceda. Tapar nuestros tinacos o los depósitos de nuestros baños es muy importante para evitar que ahí se reproduzca el mosquito. Muchas veces lo vemos de manera a lo mejor tan cotidiana que desestimamos el riesgo que estos representan, pero un tinaco destapado representa un riesgo muy, muy grande, no solo para la vivienda en donde se encuentra, sino para todos los vecinos que se encuentran alrededor. Porque el mosquito puede volar a lo mejor hasta 200 metros para buscar su comida, y pues 200 metros estamos hablando de aproximadamente 20 casas o 30 casas tal vez, y pues todo ese radio es el que se puede ver afectado únicamente por ese solo tinaco. De ahí la importancia que estemos tapando. Volteando, pues obviamente los recipientes que tenemos en nuestros patios que creemos que vamos a seguir utilizando, pues si es una cubeta que tenemos en el patio, la podemos voltear simplemente y con eso ya no acumula agua y de alguna manera disminuimos el riesgo de la reproducción del mosco. Y finalmente tira. Desafortunadamente como mexicanos somos muy dados al tener las cosas ahí por si se requiere, ¿sí? Y muchas de estas cosas las guardamos desafortunadamente en nuestros patios
y van desde una jícara hasta una llanta tal vez del carro que le quitamos, que está el gallito ahí de medio uso, lo dejamos en el patio, es un criadero perfecto para el mosquito y pues ahí representa un riesgo para toda la O cascos. Los cascos de las botellas, que ahí las utilizamos a lo mejor cada que tenemos una reunión familiar, y mientras tanto, durante los 3 o 4 meses que pasan entre que eso suceda, pues está ahí siendo un criadero perfecto para el mosquito. Bueno, en estos momentos, en enero del 2025, ¿el dengue ya va de bajada o cómo le vamos a hacer ahí? Ahorita actualmente está en bajada el dengue. Todavía tenemos reportes, por lo que mismo caso dijo el doctor César, pero previamente tuvimos una lluvia. Ahí podemos tener otra vez criaderos en llantas, en una corcholata. Por eso es importante voltear todo y hasta lavar. Sí, una lluvia que nos sorprendió a todos y que de repente acordarnos que todavía puede seguir lloviendo. Sí, ¿no? y se puede replicar otra vez el dengue. Sí. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de algo que no solamente, o sea, ¿por qué digamos en Jalisco hubo más casos que no sé, en otros estados del país? En Jalisco tenemos, por así decirlo, el clima acondicionado para el mosco, principalmente. Y también por las costas, porque Puerto Vallarta es principalmente donde tienen la más casos de dengue, Guadalajara principalmente. Que se prestó para todo ese tipo de situaciones. Bueno, entonces nada más insistir que sí va a la baja, pero que continúa, el dengue continúa. Sí, simplemente, como dijo el doctor César, hay que prevenir. Sí. Ahora, yo sí quisiera llegar a esta etapa porque todos hemos pasado por lo mismo. Me duele mucho decirlo, pero parece ser que no aprendimos lo que pasó hace 5 años, ¿no? Con el famoso COVID, que sí como que todo el mundo se metió en este asunto, pues ya se nos olvidó. Lo que decías hace rato, ya ni nos lavamos las manos, no usamos el cubrebocas, el gel famoso y lo que quieras. Pero, ¿cómo le podemos hacer? Porque en nuestro entorno, aquí mismo, hay gente que o está tosiendo, o está moqueando, o ya empieza con las gripas, o ya empieza con todo ese tipo de cosas. Y hay muchos remedios, que el famoso no sé qué, que el té de no sé cuánto, que el jarabe no sé qué. ¿Qué podemos hacer? Bien, aquí es muy importante eso y qué bueno que lo comentas porque sí, como población somos muy dados a que en el momento en el que sentimos una gripita, pues tomamos el remedio o que se nos ocurre en el momento, que nos recomienda la comadre, etc. Es muy importante que tengamos en cuenta que estas enfermedades respiratorias, si bien habitualmente son enfermedades que se autolimitan, esto es que cursa la infección viral y luego solo nuestro organismo lo remite o lo cura, también hay riesgo en algunos de ellos que se presenten complicaciones. Y esto sucede particularmente en algunos grupos poblacionales, como pueden ser los menores de 5 años o los menores de 65, los que tienen algunas otras enfermedades preexistentes, como puede ser el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que particularmente en estas poblaciones es muy importante que acudamos para que nos den un diagnóstico adecuado, que el médico esté en la posibilidad de revisarnos adecuadamente y que identifique si es que se están presentando esos datos de alarma que nos pueden llevar a complicaciones posteriormente. Si estos no se encuentran en ese momento, el médico tendrá que comentárselos, ya sea a la mamá del menor o al propio paciente, de que si se llegan a presentar, inmediatamente debe de acudir a solicitar atención médica. Esto es muy importante porque mientras más oportunamente nosotros solicitemos la atención, mejor pronóstico podemos tener para el manejo, ya sea de la enfermedad en sí o de las complicaciones que pudieran derivar de ellas. Entonces, por ello, la recomendación en la mayor parte de los casos es que no nos automediquemos. Muchas veces es muy sencillo, a lo mejor por facilidad, por no perder el tiempo, por el no tener que esperar una cita o cualquier situación de estas, a lo mejor acudir a la farmacia, tomar el medicamento que se encuentra en el mostrador como sintomático y a partir de ello darnos un manejo en casa. Muchas de las ocasiones no pasará nada, afortunadamente, pero existe el riesgo de que eventualmente esto pueda suceder, de ahí la recomendación de que no lo hagan. O a lo mejor no pasa nada, pero pues no pasa nada, es decir,
de todos modos voy a tener la enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que ante el riesgo de que pueda suceder una complicación, más vale solicitar la atención. Sí, y esa es una parte fundamental. La otra parte fundamental que creo es que nosotros mismos en nuestra propia familia tampoco nos cuidamos. Es decir, si vemos que hay una persona que tenga ahí algunos síntomas, pues de todos modos esa persona sigue en contacto con nosotros. Sí, es la dinámica familiar que tenemos. Luego tenemos a nuestra esposa o a nuestros hijos tosiendo ahí a un lado de nosotros y no tenemos la precaución tal vez de tomar esa distancia, de hacer el lavado de manos correspondiente o incluso del uso del cubrebocas. No tiene por qué ser un problema el que utilicemos un cubrebocas al interior de nuestro domicilio, particularmente cuando tenemos una persona que está presentando síntomas de la enfermedad, sobre todo la persona que tiene estos síntomas. Entonces, independientemente de que sea nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro papá, nuestra abuelita, pues tenemos que ser conscientes de que incluso podemos nosotros enfermar. Pasa también luego que pues vamos y visitamos a la tía que tiene la enfermedad, pasamos el año nuevo tal vez en la casa de la tía y regresamos ya con la infección hacia nuestra casa y existe el riesgo de que incluso podamos contagiar a nuestros hijos y pues evidentemente que se presenten las... No, y ahora que ya regresaron las clases, pues va a ser peor, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, en estas fiestas que tuvimos recientemente, como dijo el doctor César, tuvimos el contacto con una familiar y ahora sí vamos a esparcir no a una familia, sino a todo un salón y hasta las maestras, los directivos y todos los compañeros. Y en el recreo se va a expandir mínimo una escuela y así sucesivamente. Por eso hay que prevenir también en el preescolar, primaria, secundaria, el lavado de manos, cubrebocas y aislamiento principalmente. Bueno, ¿qué tanto influye la contaminación? Porque estamos viviendo pues también una etapa climática o natural, como se llame, de la inversión térmica y los fríos y todo eso. ¿Qué tanto influye eso? De hecho, tiene que ver la contaminación atmosférica con la presentación de las enfermedades respiratorias, ya sea las infecciones o incluso las etapas de agudización de algunos otros padecimientos crónicos, como puede ser precisamente el asma o el EPOC. Estas agudizaciones tienen que ver precisamente con las características de los contaminantes. Vivimos en una zona metropolitana en la que tenemos una gran cantidad de vehículos de motor, que son fuentes móviles de contaminación. Estamos entrando en una etapa de estiaje en donde además de precisamente esta baja de temperaturas, la inversión térmica que se presenta con estas, el estiaje implica que pues, los bosques se encuentran secos. Ya prácticamente ahorita nos encontramos cerca de que desafortunadamente se empiecen a presentar algunos incendios forestales. Esperamos que no sucedan tantos como en otros años. Y toda esa contaminación, pues de alguna manera representa un riesgo precisamente para la salud de las personas. Es muy importante que como población seamos primero conscientes de esta situación, que seamos conscientes particularmente de cuáles son los grupos de riesgo que otra vez son los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más susceptibles para esta exposición a contaminantes y que estemos pendientes de ese monitoreo que se está realizando por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de aquí del Estado de Jalisco. Se tiene una red de monitoreo ambiental en la cual ellos están publicando de manera periódica cuál es la calidad del aire que tenemos en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Asimismo, cuando existe alguna elevación en los niveles de contaminantes, se emiten una precontingencia o una contingencia atmosférica y a partir de ello nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son las acciones que tenemos que realizar. Tanto la CEMADET como la propia Secretaría de Salud publicamos en los diferentes medios de comunicación que existen a la mano, ya sea redes sociales o incluso a través de los medios formales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, el eje central que es para disminuir la exposición a estos contaminantes y segundo, para que en el momento en el que se pueda llegar a presentar alguna afectación a la salud asociada a estos, pues se pueda acudir a atención médica. Pues esos temas que son importantes, que los vemos todos los días, que los sentimos, pero que a la larga pues nos va a tocar, nos va a enfermar y bueno, pues ahí vienen todas las consecuencias. Se habla mucho de qué más podemos hacer, pues lo que más podemos hacer son cambios. Que derivan de estas,
pues son de las principales causas de mortalidad. De hecho, son el número 1 en mortalidad a nivel nacional y aquí en Jalisco. Y de ahí la importancia que se aborden este tipo de padecimientos. Y bueno, la clave precisamente en la prevención de estos padecimientos es los estilos de vida. Puede sonar redundante tal vez, pero una adecuada actividad física y una dieta bien estructurada nos pueden prevenir una gran cantidad de enfermedades que desafortunadamente actualmente son de las principales que nos llevan a la muerte como jaliscienses. Sí, y no solamente lo que decíamos de la muerte, sino todo lo que esto implica en general. Por ejemplo, en las escuelas, pues no sé cómo sea ahorita, pero yo siento que hay menos actividades físicas que antes, ¿no? Sí, es correcto. No es de que haya menos actividad física, más bien no le dan tanta importancia para un cambio de estilo de vida, Sí. principalmente. Ejemplo, la alimentación, las tienditas afuera de las escuelas, todo lo que atrae al niño para comprar cosas. Y hay que iniciar, por ejemplo, desde familia, no solamente desde las escuelas, desde la familia un cambio de estilo de vida, de alimentación, ejercicio, mínimo 30 minutos, y así hacemos un buen cambio, porque los niños obesos van a ser nuestros adultos y van a ser nuestras enfermedades principales. Sí, y sobre todo porque entretenemos a esos niños, ya sea que estén llorando, ya sea que estén en la casa o ya sea que estén jugando, los entretenemos con eso, ¿no? Con papitas y con cosas así que ya sabemos que a la larga pues, le van a hacer daño, ¿no? Con los celulares, con simplemente la tele, para que el niño no esté tan travieso, lo ponemos la tele, el iPad, el celular y ahí se comporta. Sí, sí. Cuando debe de ser. Otro de los temas y que de alguna manera creo que a la larga también van a influir y sobre todo lo hemos vivido últimamente, que son los temas de la salud mental. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque yo siento que últimamente ha habido como, pues, por llamarlo de alguna manera, menos tolerancia hacia cierto tipo de cosas. ¿Sí han notado ustedes algo sobre eso? No. Bien, de entrada sí es un problema que cada vez se visibiliza más. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La incidencia de los padecimientos de salud mental probablemente sí lleva un aumento a fechas recientes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que también se está poniendo más el énfasis o la atención en estos padecimientos, de ahí que pues evidentemente se diagnostiquen más. Sin embargo, pues una serie de factores que actualmente vivimos como población han implicado que también hay una mayor incidencia. Vivimos en una sociedad que desafortunadamente nos despersonaliza hasta cierto punto y que de alguna manera pues implica o representa un riesgo para el desarrollo de algunos de estos padecimientos. Las recomendaciones en general para evitar estos padecimientos o utilizarlos como medida preventiva tienen que ver con nosotros darnos el tiempo para nosotros mismos, el poder dedicarnos tal vez esos 5 minutos para poder relajarnos en nuestros entornos, el poder salir a llevar a cabo esa actividad física que va a ayudarnos a nuestro cuerpo, pero que también nos va a poder permitir distraernos y de alguna manera poner en sintonía nuestras ideas. Pero también es muy importante que en el momento en el que nosotros podamos de alguna manera empezar a presentar algunos cambios en nuestro estado emocional, estemos en la posibilidad de acudir a solicitar la atención para que se realice un diagnóstico y nos lleven a cabo las recomendaciones que ya sea que se asigne un tratamiento específico o que pues nos ayuden con actividades propias de nuestro día a día para disminuir el riesgo de la enfermedad. Bueno, como podemos ver, doctora, yo creo que un poco como los cambios en general que podemos recomendarle a la gente, insisto, porque sin salud, pues no importa que tengas un buen trabajo, no importa que seas un excelente estudiante, no importa que seas el dueño de una empresa, no importa que estés a cargo de tanta gente,
pues ahora sí que sin salud ya te amolaste. Hemos estado hablando acerca de la prevención en general de todo ese tipo de cosas, pero yo sí quisiera que ustedes, que son los especialistas, lo enfatizaran, porque existe otro elemento que es el elemento de la realidad. O sea, la gente, pues nos encantan los tacos, nos encanta estar cotorreando, nos encanta fumar, nos encanta ver la tele, nos encantan los videojuegos. En ese entorno de la realidad, ¿qué podemos hacer para que la gente entienda que pues la salud pues depende de nosotros? Creo que lo que tenemos que tener mucho énfasis y que sobre todo el sector salud creo que lo tenemos todo el tiempo es en hacer conciencia. El insistir en que los resultados o el premio de tener un estilo de vida sano o de estas buenas prácticas para la salud, insisto, no se van a reflejar de manera inmediata. Es a largo plazo y la realidad es que preservar la salud es un regalo invaluable. En el momento en el que se presentan algún tipo de estas enfermedades crónico-degenerativas o no, los costos y el impacto en la salud, el impacto emocional, en la familia, en el trabajo es importante. Entonces tenemos que priorizarnos y tomar conciencia de que los esfuerzos que hagamos ahora nos van a dar frutos en un futuro. No, y que dependemos de nosotros, o sea, no dependemos de una pastilla mágica o de un tratamiento súper novedoso, sino mucho depende de lo que hagamos nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. Quien se tiene que preocupar por nuestra salud somos nosotros mismos. Sí. ¿Qué otros consejos o qué otras, ahora que estamos empezando el año, tomando en cuenta estas realidades en las que vivimos, para que la gente entienda que más allá de lo que ya sabemos, tenemos que empezar por cambiar nuestros hábitos o algunas otras cosas para mejorar nuestro estilo de vida y nuestra salud, porque no es fácil estar en una condición de estas. Tiene que ver mucho también con disciplina. Creo que tenemos que ser conscientes de que estos cambios también tienen que darse de manera progresiva. Desafortunadamente, si nosotros durante toda nuestra vida hemos cenado en el puesto de tacos, pues el decir, oye, ya no lo voy a hacer. Sí, o sea, de un día para otro tampoco. Definitivamente, ¿verdad? Así es. Y tenemos que ser también conscientes en el sentido de que, bueno, al margen del tabaquismo, que ese sí debemos de proscribirlo completamente porque no tiene ningún beneficio y tiene absolutamente todos los riesgos. Otras prácticas como el poder tomarnos un vinito en nuestra casa un día, de vez en cuando, el poder escaparnos a darnos un gusto de comida, no implica necesariamente que esto vaya a afectar nuestra salud. Sí. El problema es que lo hagamos. Tampoco es limitarnos y vivir así como monjes, ¿va? Exactamente, el problema es que lo hacemos todos los días y al hecho de que no hacemos actividad física le agregamos que todos los días comemos garnachas, que fumamos, que bebemos, etcétera, y pues el acúmulo de todo eso es lo que realmente nos lleva a la enfermedad. Creo yo que tenemos que aprender a ser disciplinados como población, atender en el día a día estas recomendaciones, pero también estar en la posibilidad de darnos esos gustos de vez en cuando, que pues a final de cuentas somos personas y no tienen nada de malo que los hagamos, siempre y cuando no sea el tabaquismo. Eso sí, definitivamente tenemos que evitar. Sí, cualquier cosa es buena, pero ya en exceso, o sea, si me como un pastel diario, pues va a estar cañón, ¿verdad? Por supuesto. Si me lo como cada vez que hay una fiesta, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? O una rebanada nada más, el pastel completo tal vez. Quizás, no. Quizás el pastel completo no. Todo con moderación. Sí, a esa parte yo sí quisiera llegar, de que de alguna manera sí el entorno nos obliga a estar siempre haciendo algo, en lugar de estar haciendo lo contrario. Es decir, por ejemplo, cada día hay menos parques para salir a divertirse, pero sí hay cada día más lugares donde me puedo encerrar, pues viendo 80 horas de series, 80 horas de conciertos y lo que sea, ¿no? O sea, sí tengo yo que buscar la manera de salvar mi propia salud. ¿Qué más les podemos recomendar? No tener miedo al médico, principalmente, porque cuando nos enfermamos, luego al médico. El médico también nos ayuda a cambiar un estilo de vida, a prevenir enfermedades,
a prevenir ciertas circunstancias que nos llevan a mal un camino. Un estilo de vida que nos se puede enseñar y nos puede educar el médico. No tener ese miedo de que ya tengo tos, tengo que ir al médico. No, también es prevenible el médico que vamos a estar consultando. Sí, esa parte es importante. Sobre todo cuando de lo que han estado comentando, de este tipo de enfermedades que muchas son prevenibles, tratables, mejorables o como se llame, también está el asunto de que tengo que ir con el especialista. O sea, solo va a estar difícil, ¿no? Sí, bueno, porque a lo mejor a mí me hace efecto el Afrinex y a otro le hace efecto el Next, pero a lo mejor es al revés, ¿no? Para algunas otras personas, ¿no? Sí, sobre todo es importante que se haga esa evaluación completa y no necesariamente tiene que ser con el especialista. Los médicos de primer nivel que pueden estarnos atendiendo en la medicina general, de hecho son el primer contacto con el que tenemos que tener y de hecho el vocacionamiento que tienen estos médicos de primer nivel es precisamente lo que comenta el doctor Cristian. El poder hacer un enfoque preventivo de una mejora de los hábitos de la persona para evitar que se lleguen a presentar las enfermedades que luego nos lleven a la necesidad de una atención especializada como puede ser ya el cáncer. Sí. Bueno, ya simple y sencillamente para terminar y ya aprovechar que ustedes están aquí, pues un mensaje final, doctora, para que la gente, pues ahora que estamos en esta época de enero y que la gente está empezando, pues a lo mejor llegar a la conciencia de alguien y decir, ¿cómo le hacemos para que no tengamos tantas enfermedades? Creo que sería únicamente la invitación a todo el público en general de tomar conciencia de nuestra salud, así como hacemos nuestros deseos de año, de hacer ejercicio, de comprar un carro, una casa. También sería importante destinar un pedacito de estos deseos al cuidado de nuestra salud. La invitación está abierta a que acudan a todas las campañas de prevención que se tiene, cáncer de mama, de próstata, cervicouterino. Si no se puede en un entorno de medio privado, las instituciones están abiertas y con la entera disposición de poder ofrecer los recursos físicos y médicos para tener un diagnóstico, una prevención y un tratamiento óptimo. Bueno, quiere decir que nuestros servicios de salud sí están listos para eso. Se está en el camino de. La realidad es que, al menos en la oncología, somos una especialidad relativamente joven. Por cada 1.000.000 de habitantes necesitamos tener al menos 20 especialistas en oncología. Distamos todavía mucho de eso, pero las instituciones públicas estamos formando nuevos médicos especialistas y se están creando nuevos espacios estructurales para la atención de los pacientes. Lo único que necesitamos o que solicitamos el apoyo de la población es que acudan a estas instituciones para poder diagnosticar estos casos a tiempo. De repente existe el temor de qué tal que si voy con el médico y me dice que es cáncer. En oncología el tiempo es oro. Conforme más temprano diagnostiquemos un cáncer, las probabilidades de que podamos curarlo son más, a diferencia de una etapa tardía. Bueno, pues ahí están todos los consejos, ahí están todas las ideas, ahí están nuestros especialistas. Lo que queremos, pues es eso, que tengamos mejor estilo de vida, mejor salud, menos enfermedades. Pues ahora sí que, como estamos en enero todavía, pues es nuestro mejor deseo. Aquí está Cambios para que lo revisen, para que lo analicen y para que tomen la mejor decisión. Cuidarse ustedes mismos, porque si no, nadie más lo va a hacer. A nuestros especialistas, muchas gracias. Al equipo de información y de producción, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.